ah, veíamos esto acerca de los ministerios, de los dones, de las funciones operacionales o de las actividades que pueda haber dentro de la iglesia, que Dios nos quiere, que Dios nos ha bendecido con un don, que Dios nos ha bendecido con un ministerio, que Dios nos ha bendecido con una función, y que tú y yo debemos de aprovechar eso para el crecimiento de nuestra iglesia. Y luego el apóstol Pablo llega a estos versículos recordándonos cómo debe de ser nuestra manera de comportarnos, no solamente en la iglesia, no solamente en la familia, sino ante toda la sociedad. Y yo creo que este es un recordatorio para que recordemos cómo tú y yo debemos de movernos, cómo tú y yo debemos de comportarnos ante la sociedad. Tú y yo debemos de ser personas creyentes transparentes. Y cuando hago referencia a una persona transparente, hago referencia a que tú y yo debemos de ser personas íntegras, sin nada que ocultar, sin nada que avergonzarnos, sin nada que mentir. Debemos de mostrarnos tal y como somos. Y aunque si tú y yo nos mostramos tal y como somos, vamos a tener muchas imperfecciones. Pero muchas veces olvidamos que ahora está Cristo en nuestras vidas, que ahora el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Entonces, cuando tú y yo nos mostremos, debemos demostrarnos con el amor, con el perdón, con la transformación que el Espíritu Santo está trayendo en nuestras vidas. Eso es algo bien importante. Por eso es que el apóstol Pablo toma estos versículos para decirle a la iglesia cómo debe demostrarse ante la sociedad, cómo debe demostrarse ante la familia de la iglesia, porque el cambio ahora está disponible, ahora está al alcance de nuestras vidas gracias a Jesús y al poder que hay en el Espíritu Santo y al poder que hay ahora en la palabra de Dios. Muchas personas están luchando con su carácter, están luchando con sus adicciones, están luchando con situaciones personales. Y muchas personas llega un momento que se dan de topes y ya no pueden avanzar, porque como humanos tenemos un límite. ¿Cuántos en algún momento de nuestras vidas hemos llegado al límite donde ya no podemos más? Donde a lo mejor explotamos, donde a lo mejor sacamos todo ese enojo, toda esa tristeza, porque somos humanos. Y a lo mejor muchas personas están luchando contra sus adicciones, contra sus problemas y no pueden vencer, porque somos humanos. Y lo hemos visto a lo largo de todo Romanos. Tú y yo no podemos vencer a nuestra debilidad. Tú y yo no podemos vencer a nuestra naturaleza caída. Pero Cristo sí lo puede hacer. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros lo está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos instruir, corregirnos, guiar por medio del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, para que todo problema, toda adicción, todo mal carácter, todo pensamiento se vaya de nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo ahora le da unos consejos a la iglesia y le dice: ustedes tienen que vivir así, ser así, pensar así, porque ahora tenemos la gracia de Cristo en nuestras vidas. Y ese es el reto en la vida del creyente. Ya no seguir viviendo como estábamos viviendo antes, ya no seguir viviendo como nos gustaría vivir, sino el reto del creyente es ahora vivir conforme a las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas. Y yo te reto y yo te animo a que volvamos, a que recordemos, a que sigamos viviendo conforme a las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas. No es fácil, porque es un reto con nuestro cuerpo, con nuestra concupiscencia que mora en nosotros, pero tenemos esa seguridad, tenemos esa confianza que podemos hacerlo, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. No es nada que no sea imposible para nosotros seguir cambiando, seguir siendo transformados por la palabra de Dios, pero tenemos que aprender a
vivirla, que es algo que hemos estado mencionando todos los días que nos vemos, los días domingos, los días miércoles, incluso los días sábados con los niños. Es algo que siempre hay que estar recordando y marcando. Debemos de vivir conforme a las enseñanzas de Jesús, conforme a lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Y en esta mañana pues vamos a recordar, a animarnos a seguir viviendo conforme a lo que debemos de estar actuando en esta vida conforme a la palabra de Dios. Dice el versículo 9: el amor sea sin fingimiento. El apóstol Pablo nos recuerda que así como Dios nos amó y fue grande su amor sin condiciones, que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Ese nosotros le hemos conocido o lo conocemos como el amor ágape, el amor que viene de Dios. Fuera de Dios, nosotros podríamos tener un amor engañoso, un amor no verdadero. Pero ahora que Dios está en nuestras vidas y que Él ha depositado su amor, Él nos incita, Él nos llama, Él nos dice que vivamos ese amor. Y aquí el apóstol Pablo está tocando el amor de Dios, pero el amor reflejado hacia nuestros hermanos, el amor fraternal. Se conoce como el amor filial, el amor que debe de haber entre nosotros como hermanos. Y que ahora es un amor verdadero, es un amor puro, porque hemos vivido y conocido y tenemos ahora el amor de Dios en nuestras vidas. Y este es un primer consejo que nos da en la Biblia o en los versículos que estamos estudiando: amémonos sin fingimiento. Yo espero que cuando saludemos, cuando platiquemos, no solamente cuando nos veamos en la iglesia, sino allá afuera, podamos amar, podamos mostrar esa empatía los unos con los otros. Por eso, como iglesia, parte de esa herramienta para poder practicar, para poder mostrar el amor entre nosotros, pues son las convivencias que tenemos. Aparta un tiempo, quédate a convivir un rato con nosotros. Por eso después de cada servicio tenemos cafecito, tenemos galletas, tenemos algunos snacks. Quédate un momento a compartir con nosotros. No sabes a lo mejor por lo que los hermanos pasaron toda la semana, y este es un buen momento para animarnos, para tomar pilas, para poder seguir adelante. Ahora el día domingo, que va a ser la convivencia, yo te invito a que participemos en esta actividad, a que seamos parte de esta actividad, porque una de las maneras de mostrar amor no es solamente: ay hermano, voy a orar por ti, ay hermano, estoy pensando en ti, sino es a través también de hechos, de afecto físico, el que tú te quedes, el que comamos juntos en una mesa, el que platiquemos, el que yo traiga algo para compartir contigo. Es parte del amor que tú y yo debemos de tener como hermanos, y que tú y yo debemos de estar practicando en nuestra iglesia. Y yo les soy bien sincero, yo a ustedes les considero mi familia. Yo amo a mi familia terrenal, pero amo aún más a mi familia de la iglesia, porque cuando seamos llamados ante la presencia de Cristo y estemos reinando con Cristo, vamos a eternidad con Dios, ¿quiénes van a estar conmigo? ¿Mi familia terrenal o mi familia en Cristo? Mi familia en Cristo. Y a lo mejor va a ser algo duro lo que voy a decir, pero entonces nuestra prioridad debe de ser nuestra familia en Cristo. Por eso Jesucristo dijo: el que no dejare padre, ni madre, ni hermanos, ni hijo, no es digno de mí. Ustedes son mi familia, y yo espero que ese mismo sentimiento haya entre ustedes también, que nos veamos más que amigos, más que personas que tenemos un fin en común, que nos veamos como hermanos, que nos amemos, que nos preocupemos uno por el otro, que busquemos el bien de nuestra congregación, el bien de nuestra iglesia. Por eso en alguna ocasión se nos narran los evangelios
que Jesucristo estaba enseñando y se le acercan sus discípulos y les dicen: oye, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. ¿Y qué dijo Jesús? Ah, sí, voy a parar mi sermón y voy a ir a ver a mis hermanos y a mi mamá a ver qué quiere o qué quieren. Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice en este versículo 9: el amor sea sin fingimiento, hablando de entre hermanos. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Ya no debe de haber maldad en nuestras vidas, y aunque sí la hay por causa de la concupiscencia, a lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia es que nuestra prioridad no debe de ser buscar lo malo, no debe de ser alimentar nuestra concupiscencia. La concupiscencia, como lo hemos estado viendo a lo largo de Romanos, pues son todos esos deseos contrarios a los mandamientos de Dios en nuestras vidas. Y hemos dado listas en Gálatas, en Efesios, y que tú y yo ya no deberemos de estar alimentando esos malos deseos, sino debemos de estar alimentando o pensando o haciendo cosas, las buenas acciones que provienen de Dios y que se nos ha establecido en la palabra de Dios. A tal grado que el apóstol Pablo usa la palabra aborrecer, que va más allá de despreciar, de que te dé asco lo malo, haciendo referencia al pecado, a las malas actitudes, a los malos pensamientos, a las malas acciones. Y nos dice el apóstol Pablo: seguid lo bueno. Versículo 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Una vez más toca ahora más específico el amor fraternal, el amor filial. Tú y yo debemos de honrarnos, valorarnos mutuamente. Aquí nadie es más importante, aquí nadie vale menos. Aquí todos somos amados por Dios. Por ende, todos debemos de amarnos y honrarnos los unos a los otros. Así como yo prefiero tu bien, tú debes de preferir mi bien. Y así en cuanto a la forma de trabajar y de querernos como iglesia. Yo les amo, perdónenme si en alguna ocasión a lo mejor les he hablado fuerte, les he hablado sin medir mis palabras, pero yo les amo, hermanos. Yo los considero mi familia y los quiero, y a todos los estimo. A todos les amo, los estimo, los valoro, y estoy aquí para servirles. Y espero que ese mismo sentimiento también puedan ustedes expresar con los hermanos de nuestra iglesia. 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Va a haber momentos, hermanos, en los que tenemos que ponernos las pilas en cuanto a la hora de trabajar en la iglesia, en cuanto a las actividades a lo mejor que tenemos como iglesia, pero también dentro de las actividades que están fuera de la iglesia, como es nuestro trabajo, como el cuidar a nuestra familia, como el ver por nuestra familia. El apóstol Pablo nos llama a que no seamos perezosos, sino que seamos diligentes, es decir, que seamos esforzados. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ir a trabajar? Ahí por atrás vi una cara de tristeza. Solo les digo que cerca de las cámaras vi una cara de tristeza. Pero el apóstol Pablo nos llama a ser diligentes. Yo sé que trabajar conlleva responsabilidad, conlleva un desgaste físico, un desgaste mental, pero debemos de recordar que el pensamiento del creyente es ser diligente, ser esforzado en el trabajo en el que Dios nos ha permitido tener. Sea de la iglesia o sea secular, tú y yo tenemos que mostrar en nuestro testimonio ese amor hacia nuestro trabajo, esa diligencia, ese esmero, ese esfuerzo, esa prudencia para poder dar lo mejor de nosotros
en el trabajo. Yo sé que hay muchos hermanos que hasta dan más de lo que tienen que hacer, pero a eso nos ha llamado Dios. Entonces, si parte de tu vida es quejarte, es decirle, Señor, ¿por qué me pones en este trabajo? Señor, ¿por qué estoy aquí? Tenemos que cambiar esa idea. Darle gracias a Dios por el trabajo que tenemos, esforzarnos, ser diligentes, quitar toda pereza, quitar toda flojera, porque es parte del carácter del creyente. En las cosas de Dios, pues aún mejor, tenemos que ser diligentes, esforzados en el ministerio, en los dones, en las actividades que tenemos en la iglesia. Porque hay un pasaje de la Biblia que dice que todo lo que hagamos, no lo hagamos para los hombres, sino lo hagamos para Dios. ¿Sale? Entonces, eso es bien importante en nuestras vidas. Yo espero que el día de mañana, que empieza la semana laboral, tengamos las pilas al 100 para poder dar lo mejor de nosotros, porque es parte del carácter del creyente. Aprovecha estas horas para descansar. Recárgate en el Señor y mañana a darle, que tenemos actividades. Es parte del consejo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo. Fervientes en espíritu, es decir, palabra que tiene que ver con intensidad, con fuerza, con esmero, y aquí a lo mejor se reclina un poco más hacia las cosas espirituales. En el ministerio, en el trabajo que tienes en la iglesia, sé ferviente, sé intenso en las cosas de Dios. Esmérate, esfuérzate por servir a Dios. A lo mejor por eso Cristo nos decía en alguna ocasión que el reino de los cielos sufre violencia, y quienes los arrebatan. ¿Quién arrebata el reino de los cielos? Los violentos, los esforzados, los valientes, los que están dispuestos a seguir trabajando en el ministerio, en los dones dentro de nuestra iglesia. Yo te invito, hermano, a que nos esforcemos, a que seamos valientes, a que seamos violentos, haciendo referencia de ser intensos por las cosas de Dios. Fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Porque hay que recordar que aunque estamos en una vida terrenal y aunque servimos, a lo mejor los que tenemos trabajo y servimos a algún jefe, nosotros cuando servimos a ese jefe estamos sirviendo al Señor. Cuando nosotros oramos por nuestras autoridades, oramos por los gobernantes, estamos sirviendo al Señor, porque ¿quién puso a estos gobernantes? ¿Quién puso a estos servidores? Dios. Todo es por Dios. Por eso se nos dice, Pablo nos dice que oremos por nuestros gobernantes, porque han sido puestos por Dios. Entonces, servir al Señor, hermanos, no solamente significa venir a la iglesia y tener algún don y tener algún ministerio y tener alguna actividad en la iglesia, sino en el trabajo. Cuando somos diligentes, cuando hacemos bien nuestro trabajo, de una manera indirecta estamos sirviendo a nuestro Señor, a nuestro Dios. Por eso la vida del creyente no solamente es una vida que se viva aquí en la iglesia, sino es una vida que se vive aquí en la iglesia, pero también se vive en la sociedad. Por eso Jesús, cuando ora por sus discípulos, dentro de la oración no dice, Señor, apártalos del mundo, apártalos de la sociedad. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Protégelos, guárdalos del mal. Porque de una manera impresionante, tú y yo estamos sirviendo a Dios también con nuestro trabajo secular. Porque al final de cuentas, el apóstol Pablo dice que todas las cosas hechas y que todo es por medio de Cristo, y nos dice que es por medio de Él, para Él y en Él. ¿Vale? Entonces, por eso es que debemos de estar gozosos, alegres, ser fervientes, esforzarnos.
en las cosas de Dios, pero también en las cosas seculares, porque es nuestra forma de demostrar gratitud, respeto, amor hacia nuestro Dios. Aquellos adolescentes que están en el bachillerato, aquellos jóvenes que están en la universidad, cuando tú te empeñas por poder echarle ganas a la escuela, estás sirviendo a Dios, porque Dios te ha dado la oportunidad de poder estar en la universidad, Dios te ha dado la oportunidad de poder estar en el bachillerato, y tienes que esforzarte. Aquellos que tenemos un trabajo, tenemos que esmerarnos, porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder trabajar. Eso me recuerda a que tú y yo debemos de llevar una vida en agradecimiento a Dios. Yo espero, hermano, que estemos llevando una vida en agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos ha permitido hacer en nuestras vidas. Y aún un pensamiento más maduro en cuanto a nuestra fe. Y yo espero que lo medites y que puedas llegar a una conclusión, a ver si estoy mal o estoy bien. Pero en los momentos buenos, en los momentos de bendición, le damos gracias a Dios. Pero en los momentos malos, en los momentos de escasez, en los momentos de enfermedad, también le damos gracias a Dios, porque Él es bueno en nuestras vidas. En todo momento Dios es bueno. Vamos a continuar. Versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tres cosas importantes. Gozosos en la esperanza. Nuestra esperanza, conforme a lo que nos dice Pedro, es que tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible, inmarchitable, reservada para nosotros en el cielo. Que esa es nuestra herencia y que nos toca trabajar, y que también el apóstol Pablo en esos versículos, el apóstol Pedro, perdón, en esos versículos nos dice que nuestra fe va a ser pasada por fuego, como el oro es pasado por fuego. Entonces, en medio de esa esperanza, en medio de esas pruebas, en medio de esas aflicciones que van a venir a nuestras vidas, nos van a ayudar a crecer en nuestra fe. Por eso es que el apóstol Pablo ahora en este versículo menciona gozosos en la esperanza, porque tenemos una herencia que nadie nos la va a quitar, porque estamos en Cristo. Pero en el camino hacia esa esperanza, nuestra fe va a ser probada. Tú y yo vamos a ser corregidos, tú y yo vamos a ser instruidos, tú y yo vamos a ser exhortados, enseñados por la palabra de Dios. Y así como si te pones a pensar a lo mejor de una manera poética, ¿tú crees que es bonito que lo sea pasado por? ¿Crees que apapachos, caricias? No, va. ¿Qué significa? Sufrimiento. Nuestra vida como creyentes vamos a pasar por una vida de sufrimientos, pero en medio de esos sufrimientos tú y yo tenemos que aprender a llevar una vida gozosa, alegre, porque en medio de cada prueba que viene a nuestras vidas, porque en medio de cada corrección de parte de Dios que viene a nuestras vidas, que vamos a sufrir, es para nuestro bien. Es para que tú y yo podamos ser mejores creyentes, mejores personas. Por eso luego a continuación dice sufridos en la tribulación. Ahora, haciendo referencia a quién la tribulación, lo va a traer las personas contrarias a Dios. Las personas que no tienen nuestro mismo sentimiento, que no tienen nuestra misma visión, que no tienen nuestra misma forma de pensar. Nosotros como creyentes, aunque somos diferentes, pero tenemos una misma visión, tenemos una misma fe, tenemos un mismo Señor. Pero hay personas afuera que no comparten nuestra idea, nuestra visión, nuestro sentimiento, y esas personas van a traer tribulación a la vida del creyente.
¿Sale? Nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, no estamos exentos de sufrir alguna persecución, de sufrir un maltrato, de sufrir golpes, de sufrir malas palabras, de sufrir que nos golpeen por causa de Cristo. Pero en medio de esa tribulación debemos de ser gozosos, debemos de aprender a sufrir. Jesucristo, Jesús le dijo a sus discípulos: si a mí me han dado, siendo yo su maestro, siendo yo Jesús, ¿cuánto no más a ustedes? Debemos de sufrir estas tribulaciones. Y se me viene a la mente la historia de una situación que pasó en la iglesia, no aquí en Oaxaca, pero el contexto es que había personas que, a diferencia del lugar donde vivimos, donde podemos congregarnos, donde podemos abrir las puertas de la iglesia, invitamos, voceamos y es permitido, pero hay comunidades donde son cerradas y no dejan hablar de Cristo a que los creyentes se congreguen. En alguna ocasión, en algún pueblo, estaban los hermanos congregados y que llega un militar con un puesto alto que, pues como saben, en algunos sistemas políticos de socialismo no permiten que los creyentes se reúnan. Y entonces llegó este comandante y le dijo a toda la congregación: les voy a dar la oportunidad, de los que quieran salvar su vida, que se salgan. Les voy a dar una oportunidad. Y poco a poco se empezaron a salir los hermanos, y ya cuando nada más quedaba el pastor y unos cuantos hermanos, este comandante dice: ahora sí, hermano, que empiece el servicio, porque a mí me gustan los verdaderos creyentes. Y a lo mejor eso pasa en nuestras vidas. Vienen las pruebas, viene la adversidad y huimos. Pero en este versículo nos enseña que debemos de sufrir por Cristo. Estos hermanos que se salieron porque tenían miedo de que el comandante les quitara la vida o de que los torturara, dijeron: yo no sufro por Cristo y me voy. Pero los que realmente se quedaron eran porque estaban dispuestos a sufrir por Cristo. Entonces, eso es lo que nos aconseja el apóstol Pablo, que aprendamos a sufrir por Cristo. Porque ahorita todo está bien, hermanos, pero si nos vamos a unas comunidades, ahí sí corremos el riesgo de ser apedreados, de ser echados a la cárcel, y a lo mejor ahí a muchos de nosotros no nos gustaría ir por aquellos lugares. Pero debemos de preparar nuestras vidas, debemos de cimentarnos bien en Jesús, de tener nuestra fe bien puesta en Cristo, para que cuando lleguen los padecimientos por causa de Cristo, los podamos vivir, los podamos realizar y no huyamos. Perdónenme la palabra, pero no huyamos como cobardes, sino nos quedemos como valientes por amor a Cristo. Luego dice: constantes en la oración, que sea parte de nuestras vidas, que sea un hábito, así como nosotros nos gusta comer, nos gusta a lo mejor nuestros postres, nuestro café, y a veces decimos: si no tomo café, ya no soy el mismo. Si ya no como esto, ya no soy el mismo. Pues que la oración sea parte de nuestro hábito, parte de nuestro vivir. Que la oración sea parte importante de nuestras vidas. Que podamos decir: si no oro, me siento incompleto, me siento mal. También cuando leemos la palabra de Dios, cuando no leo la palabra de Dios, me siento incompleto, me siento mal. Que eso sea un hábito en nuestras vidas, que eso sea parte de nosotros, que seamos constantes en la oración, constantes en la lectura, constantes en buscar a Dios. Es parte del carácter del creyente. Versículo 13: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dos puntos importantes: viendo la necesidad de los hermanos
y si está en nosotros poder ayudarles. Tenemos ejemplos acerca de la fe que se nos habla que es una fe incompleta, que no es una fe verdadera, el decirle a mi hermano necesidad, vete, hoy no te puedo ayudar, pero que el Señor te bendiga teniendo cómo ayudarle. Nos dice que, y ahí nos habla de las obras, que el resultado de nuestra fe verdadera son las obras, que si está de mí poder ayudar a mi hermano, yo lo haga. ¿Sale? Eso es algo bien importante en nuestras vidas, compartiendo para las necesidades de los santos. Fíjate lo que dice, necesidades. Las necesidades son cosas fundamentales para la vida de las personas. No dice compartiendo para poder suplir alguna otra cosa que no sea necesidad. ¿Sale? Las cosas importantes, las cosas indispensables para la vida de nuestros hermanos. Porque yo al rato les puedo decir, hermanos, necesito una camioneta para irme a las misiones. Esa es mi necesidad. No, necesidades reales, verdaderas, no caprichos del pastor Misael Hernández. Eso es bien importante. Y eso es madurez, porque van a venir muchos hermanos que van a traer sus necesidades, pero esas necesidades tenemos que llevarle conforme a la Biblia. Van a haber necesidades que realmente no son necesidades y que no podemos ayudar a los hermanos, pero van a haber necesidades que realmente son necesidades, que realmente son faltas para el crecimiento, el desarrollo de los hermanos, tanto en su área física o en su área espiritual, y que tenemos que apoyarlos. Pero eso conlleva tener discernimiento, tener madurez para saber qué son necesidades y qué son caprichos de los hermanos. Practicando la hospitalidad. Muchas veces a los hermanos que vienen de otros pueblos, de otras comunidades, de otros estados, vienen a nuestra iglesia y no tienen dónde quedarse, y a lo mejor decimos, puedes quedarte en hoteles, pero en mi casa no. Yo como pastor y como parte del ministerio que he tenido desde muy joven, pues que es ir a las misiones, Dios me ha abierto las puertas en diferentes comunidades. Estoy bien agradecido con los hermanos porque ellos, sin conocer, me abren la puerta de sus casas y yo puedo quedarme con ellos. Entonces, eso también tiene que ser nuestro trabajo. Cuando algún hermano, por diferente índole, hermano, ¿alguien me puede decir la definición de hermano de una manera concreta y general? Aquel que ha puesto su fe en Jesús, aquel que realmente es hijo de Dios. Cuando un hermano venga y tenga alguna necesidad, no tenga dónde quedarse, no tenga qué comer, pues nosotros tenemos que abrir las puertas de nuestros hogares. Y a mí me dio mucha tristeza porque nosotros como cristianos, cuando pasó lo del COVID, nos cerramos. Muchas familias se cerraron. Muchas familias dijeron, no, que no venga el hermano porque no voy a traer virus. Esto es muy triste, porque a eso no nos ha llamado Dios. Nos ha llamado a superar nuestro miedo, nuestro temor, y poner nuestra confianza en Jesús. Y ya si morimos, pues ya pues nos vamos con Cristo. Y si vivimos, pues seguimos viviendo y seguimos trabajando. Pero muchos de nosotros no nos gusta pensar de esta manera porque estamos aferrados a las cosas físicas. Pero qué buen recordatorio nos ha dado el apóstol Pablo en este versículo, practicando la hospitalidad. En otro pasaje de la Biblia se nos dice que sin darse cuenta, aquellos que han hospedado a los hermanos, se nos dice que no hospedaron a hermanos, sino hospedaron a ángeles. Qué bendición es tener a un ángel en nuestra casa. Y si tú y yo no abrimos nuestro corazón a poder ver en medio de la necesidad que
que a lo mejor no es de nuestra iglesia, que no pertenece a Calvary, Oaxaca, ni a ninguna otra Calvary, a lo mejor muchas veces Dios nos prueba enviando ángeles a que tú y yo, a ver si hospedamos o no hospedamos. Eso es algo bien impactante que me mueve mi forma de pensar, y que cuando toque estudiar este pasaje vamos a abarcar un poco más acerca de lo que se nos dice esa porción de la escritura. Ya vamos a ir terminando. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Van a haber personas contrarias a nuestro credo que nos van a maldecir, que van a buscar pelear contra nosotros, que van a tratar de hacer la vida imposible. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Pues también tú maldícelo, también tú pelea con él. Si él te ofende, tú oféndelo más. No, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. De lo que sale de nuestra boca tiene que ser bendición. Y ahí puedo yo meter la escritura donde dice que en el poder de nuestra boca está la vida o la muerte. No hablando físicamente de que si yo digo, Juanito, muérete, Juanito se va a morir, porque yo no soy nadie, ni tengo yo el poder. Y es una porción de la escritura que muchas veces se ha transgiversado, pero está haciendo referencia a eso. En mi boca hay poder para poder bendecir a las personas y que conozcan de Cristo. Y me están persiguiendo, así como en alguna ocasión Saulo de Tarso, antes de ser llamado Pablo, persiguió a la iglesia. Mi boca está la muerte, en el sentido de que yo ya sé, y lo veíamos en Romanos, ¿quién va a predicarle a ese pueblo? ¿Quién va a servir? ¿Quién enviará? ¿Quién va a ir a compartir el evangelio? Pues queda de nosotros. Cuando tú y yo hablamos el evangelio a las personas, estamos llevándoles vida, la oportunidad de que ellas vivan. Pero cuando tú y yo nos cerramos y no hablamos del evangelio a las personas que están en necesidad, y nos abstenemos de hablar del evangelio, estamos llevando muerte, porque de nosotros queda el poder compartir la vida que tenemos en Cristo. Por eso es que ante todas las circunstancias, ante todos los problemas, yo sé que en el trabajo, que en la escuela, incluso que en la familia, hay personas que son contrarias a nuestro pensamiento. Hay personas que son contrarias a nuestra forma de vivir, que ahora tenemos en Cristo. Pero lo que debe de salir de nosotros es bendición hacia ellos. Y puede ser personalmente difícil de hacer, pero cuando tú y yo estamos practicando eso, estamos mostrando un grado de madurez mayor. Y vamos a terminar hasta el versículo 15. Dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los. Es decir, que como iglesia debemos de tener un mismo sentir y una misma armonía. Cuando alguien de nuestra iglesia está alegre, debemos de alegrarnos con él. Cuando Dios cuando Dios bendiga a alguien de nuestros hermanos, debemos de estar contentos, gozosos. El mundo se pelea por ver quién tiene más cosas, por ver a quién le va mejor. En nuestra comunidad en Cristo no es así. Aquel hermano que ha sido bendecido, debemos de estar gozosos. Muchas veces cuando vemos al hermano prosperar, entra a nuestras vidas la envidia, el rencor. Señor, ¿por qué a él lo bendices y a mí no me bendices? ¿Por qué a él le di un carro y a mí no me has dado ni una bicicleta? Y estamos mostrando el lado malo que todavía hay en nosotros, y que el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de cambiar, que debemos de estar en una misma sintonía. Y cuando algún hermano ha sido bendecido por Dios en cualquier índole, nosotros tenemos que estar gozosos con él, contentos por la bendición que Dios le ha dado. No envidias, no resentimientos, sino gozosos.
Y también cuando algún hermano está pasando por enfermedad, está pasando por padecimiento, no debemos de estar alegres por su condición. No debemos de pensar, es que el hermano hizo esto, por eso ahí está su castigo. Sino debemos de estar en ese mismo sentimiento con él, en sufrimiento. Este versículo que nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, está hablando de que tú y yo como iglesia, como hermanos, tenemos que estar unidos como un cuerpo. Y como cuando te machucas, y creo que ese es uno de los dolores más fuertes que yo he vivido, y eso que soy joven, reconozco que es un dolor tremendo. Y ustedes me dicen si es cierto o si no es cierto. Cuando uno se machuca el dedo pequeño del pie, ¿no hasta duele la cabeza? Porque el cuerpo está conectado, tiene nervios, de alguna manera, aunque la sensación, el golpe fue en el dedo más pequeño, en la parte más externa del cuerpo, la cabeza lo siente. Lo mismo con el cuerpo de Cristo. Cuando un hermano está pasando por necesidad, cuando un hermano está pasando por sufrimiento, por alguna enfermedad, por duelo, nuestro sentimiento debe de ser igual que el de nuestro hermano, mostrando una misma armonía. Y estas son parte de los conceptos, de los deberes que el apóstol Pablo nos está llamando a que tú y yo vivamos como iglesia. Y de esa manera tú y yo estamos haciendo bien, y como dice la enseñanza, que haciendo el bien venzamos el mal. Porque estos consejos que estamos viendo y que vamos a terminar de ver el próximo domingo, debemos de estar practicándolo. Y si tú y yo lo practicamos de una manera intencional, que es lo que debemos de hacer, muchas cosas van a cambiar en nuestras vidas. Pensamientos se van a ir de nuestras vidas. Malas palabras se van a ir de nuestras vidas. Malas acciones se van a ir de nuestras vidas, porque estamos reflejando la palabra de Dios. Y el mal que hay en nosotros, la concupiscencia de pecado que hay en nosotros, lo combatimos con las buenas enseñanzas, las buenas acciones que Jesucristo nos ha dejado que tú y yo hagamos. Por eso es que si tú te preguntas, bueno, ¿y para qué me sirven todas estas buenas acciones? Podemos concluir, bueno, primero porque es parte de la responsabilidad de creyentes, ahora que somos en Cristo, y que debemos demostrar una transformación. Pero también estas buenas acciones nos van a ayudar a frenar y a combatir nuestros malos hábitos que todos tenemos. ¿Sale? ¿Cómo combatimos nuestros malos hábitos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones? Viviendo la palabra de Dios. Y esta enseñanza me gustó mucho porque hemos tocado varios puntos que de una manera práctica podemos vivirla, podemos practicarla. A lo mejor tú no tienes mucho amor hacia los hermanos, pues hoy hemos visto que debemos de practicar ese amor unos a otros. A lo mejor a ti te gusta pelearte con los demás, hoy vimos que tenemos que bendecir a los hermanos y a las personas que a lo mejor nos tratan mal. Hoy vimos que tenemos que ser gozosos en nuestra esperanza que tenemos que sufrir las tribulaciones, las pruebas que van a venir a nuestras vidas, vivirlas con gozo. Entonces yo te invito, querido hermano, a que de una manera consciente en esta mañana y en el resto de todo este día y en el resto de todas nuestras vidas, las practiquemos, para que tú y yo seamos mejores creyentes, mejores hijos. ¿A cuántos de nosotros, los que tenemos padres, nos gusta ser obedientes? ¿Y a cuántos de los que ya no tienen padres les hubiera gustado ser hijos obedientes? Yo creo que a todos. Entonces, procuremos ser obedientes los hijos que todavía tenemos padre, pero procuremos ser mucho más obedientes
a nuestro Padre Celestial. ¿Vale? Entonces te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a terminar esta enseñanza. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a tomar también un momento para orar por todos los niños, adolescentes, jóvenes, hermanos, hermanas que a lo mejor están pasando por alguna enfermedad, están pasando por algún problema. Vamos a orar en esta tarde por ellos y después vamos a orar por la palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por esta enseñanza que hoy hemos visto, Señor, que nos recuerdas, nos animas a mantenernos, Señor, tu palabra con buenas acciones, reflejando la transformación que el poder de tu palabra, que el Espíritu Santo están haciendo en nuestras vidas, Padre. Y en esta hermosa tarde ya, Señor, nos unimos pidiéndote por todos nuestros niños, por todos los adolescentes, por todos los jóvenes, por todos las hermanas y los hermanos que están pasando por alguna necesidad, que están pasando por algún problema, que están pasando por alguna enfermedad, que están pasando, Señor, por alguna debilidad, que están pasando, Señor, a lo mejor están en un proceso de desánimo. Yo en esta hermosa tarde nos unimos como iglesia pidiéndote que tú obres en medio de nuestros hermanos, que tú traigas, Padre, restauración a sus vidas, que tú traigas ánimo, que tú traigas alegría, que tú refresques su esperanza, su gozo en ti, Señor, que tú les des fuerza en medio de la enfermedad, que en tu voluntad tú restaures, Padre, cada célula, cada organismo, su cuerpo, para que ellos puedan gozar de esa salud plena que encontramos en ti, Señor. Que tú traigas paz, esperanza a sus mentes, a sus corazones, que tú traigas fuerzas a su cuerpo, que tú traigas ánimo a su espíritu para que ellos puedan seguir adelante, Señor. Yo sé que para ti no hay nada imposible, que tú eres el que lo puede hacer todo, Señor, que tú nos has dado vida, que tú nos has formado. Yo te pido, Señor, por nuestros hermanos que están pasando por alguna circunstancia adversa, Señor, que tú obres en medio de sus vidas, en medio de ese problema, en medio de esa enfermedad, en medio de esa necesidad, en medio de esa aflicción, en medio de esa debilidad, que tú obres en sus vidas para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Que tu gloria, que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por nuestros hermanos. Yo te pido que podamos seguir llevando armonía, paz, gozo, que ese fruto del Espíritu Santo podamos reflejarlo, Señor, poder vivirlo en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Que tu palabra que hoy hemos visto la podamos guardar en nuestro corazón, atarla en nuestro cuello, Señor, como dice Proverbios, y que podamos reflejarla, recordarla, reflejarla y llevarla en práctica en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú nos llenes una vez más, que nos sigas dando de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, de tu bondad, de tu benignidad, de tu mansedumbre, de la templanza, de la fe. Que tu Padre nos ayudes a practicarlas, a ponerla en práctica en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, en la iglesia. Ayúdanos, Padre, a practicar tu amor, tu gozo, esas buenas acciones que encontramos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a sujetar nuestras vidas a ti. Ayúdanos a frenar y a decirle no a los deseos pecaminosos, a los deseos que pueden surgir de nuestra concupiscencia. Ayúdanos a sujetar nuestra mente, nuestras palabras y nuestras acciones a tu conocimiento, a tus enseñanzas y poder reflejarlas a las personas que nos rodean, Señor. Te amamos, glorificamos tu nombre y te exaltamos. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, te damos las gracias en esta hermosa noche, en hermosa tarde, Señor. Gracias. Amén. Y así como